Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros otro capítulo de Historias para no dormir, esa serie dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, y esta vez hablamos de El Muñeco, basada en una historia coescrita por Robert Bloch y Henry James. Robert Bloch es el escritor de la novela de Psicosis y Henry James de Una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca. Bueno, de nuevo protagonizada esta historia por su padre, por Narciso Ibáñez Menta, y tenemos, digamos, una historia en la que los diálogos te anticipan lo que va a ocurrir. Los diálogos son todo en esta historia, son todo, y se van realizando en 3 actos. O sea, al principio hay un diálogo de unas personas, luego tenemos otro y luego tenemos otro. Después de esos 3 actos, con esos 3 diálogos de esas personas, entonces es cuando ya empiezan a desenlazarse todo aquello que nos han planteado previamente esos diálogos. El comienzo empieza de una manera que a mí me recuerda bastante al comienzo de The Innocent, que precisamente es la versión cinematográfica de Otra vuelta de tuerca. La película dirigida por Jack Clayton, basada en esa novela de Henry James que Truman Capote guionizó para el cine. Pues vemos un fondo totalmente negro, con un candelabro lleno de velas y una mano que va cogiendo una a una esas velas. Bueno, con una música de Waldo de los Ríos, que era el compositor habitual de Narciso Ibáñez Serrador, y que recuerda bastante a la de La semilla del diablo, siendo este capítulo, creo, que anterior a que Roman Polanski dirigiera La semilla del diablo. Bueno, el tema del principio, de cómo esa mano va cogiendo las velas del candelabro, tiene un porqué en la película. Al principio, el primero de los diálogos, para mí, el primer acto, es una mujer que es una institutriz, se dedica a cuidar de un niño, una niña en este caso, y va a casa del hermano, o sea, del tío de la niña, del hermano del padre de la niña. Entonces cuando llega, pues está allí el hombre, está con su mujer, son los tíos de la niña, y entonces le dice que se tiene que ir, que ya no puede trabajar más en esa casa. Entonces le preguntan por qué y le dice que no aguanta más al hombre que al padre de la niña, que es, por cierto, Narciso Ibáñez Menta, pero no lo sabremos hasta después. Entonces le dicen que por qué, y le dicen, bueno, pues que el hombre trata a la niña súper mal y que ella no puede ver esa injusticia, que es una chica muy delicada. La madre murió en un accidente en el cual la hija quedó con una rodilla que la tiene mal, quedó coja. Entonces, bueno, pues una niña frágil, murió su madre hace poco y el padre la trata de una manera horrible. Claro, el hermano intenta un poco como exculpar, ¿no?, a su hermano, y dice, bueno, es que después de la muerte de su mujer ya no es el mismo, tiene depresión, entonces pues es como que intenta un poco justificar ese comportamiento, pero le dice ella que no es justificable la manera en que grita a la niña y que ha llegado hasta pegarla, hasta agredirla físicamente. Claro, ahí ya el tío no puede aguantar eso y dice, pues aquí hay que hacer algo, si hay que llegar a quitarle a la niña, se le quita, pero esta vez no tiene, la niña no tiene institutriz, o sea, la propia mujer se ha largado de la casa, porque no aguanta cómo la trata el dueño de la casa, el padre, a la niña. Entonces el tío dice, bueno, voy a ir a ver a mi hermano para ver qué está pasando y si al final hay que tomar medidas y tenemos que quedarnos a la niña o llevar a algún tipo de internado, pues se hace. Entonces el segundo acto es en casa en un caserón, hablando el hermano con su hermano, o sea, con ya el personaje de Narciso Ibáñez Menta, el padre de la niña. Entonces vemos 2 historias completamente diferentes. En el primer acto, cuando la mujer esta empieza a hablar de lo que sucede en esa casa, de cómo trata el padre a su hija, pues nos cuenta una historia en la que nos imaginamos, sin ver a nadie, sin saber cómo es el padre, sin saber cómo es la hija, o sea, nadie. Nos imaginamos un padre malo con una niña que tiene un problema físico, una cojera, que acaba de perder a su madre recientemente, y un padre que la trata mal. Entonces condenamos, por eso condenamos la figura del padre de la niña. Pero como digo, por eso hay que ver en un juicio las 2 partes, hay que ver las 2 versiones. Tenemos ahí la versión de la institutriz, ahora el hermano va a ver la versión de su hermano. Cuando llega, entonces le cuenta una historia totalmente diferente. Por eso digo que es muy importante los diálogos para meterte en situación. El primer acto, el primer diálogo de esas personas es que hay un hombre agresivo que trata mal a su hija. Ya sabemos que la niña ha perdido a su madre, que el tipo está deprimido por haber perdido a su mujer, etc. Pero entonces nos dice que no él, o sea, sí, que le grita, que llegó incluso a agredirla, pero porque le tiene miedo.
Y entonces cambian las tornas. Y en todo momento, y esto es lo curioso, no vemos a la niña. Hasta el tercer acto no vemos a la niña, que por cierto está interpretada por Teresa Hurtado. Entonces le cuenta una historia diferente a la de la institutriz. O sea, sí, no le niega que, como dijo la institutriz, que la ha gritado, que la chilla, que incluso la ha agredido, pero porque teme por su vida. Entonces el hermano le dice, ¿cómo vas a temer por tu vida con una niña? Joder, que es tu hija y tal. Y entonces le dice que antes de esta institutriz tuvo otra. Una que la crió desde que era niña, desde que nació, pues tenían una institutriz en casas de gente de mucho dinero. Estamos hablando del año 1925 en Londres. Bueno, gente adinerada pues solían tener institutrices que cuidaban a los niños, los educaban antes de que fueran al colegio, etc. Entonces esa institutriz también falleció hace 3 años. Pero dice que, y la niña la quería mucho, de hecho que el padre dice que quería a esa institutriz más que a los propios padres, más que a su madre y más que al propio padre. De hecho que siente más la muerte de esa institutriz que la muerte de la madre. Pero dice que esa institutriz le enseñó artes ocultas, sin que ellos lo supieran, le enseñó artes ocultas en el desván, cosa que la niña se tira horas y horas y horas, se tira todo el día y también prácticamente toda la noche en el desván. Dice que jugando, ¿no? Dice que jugando. Entonces, en un arcón que tenía la institutriz, pues el hombre al revisarlo, encontró una cajita, pues con piel de rana, con dientes, con bolsas con hierbas, y de ahí pues comprendió de que es una mujer que trataba el tema de la brujería y que posiblemente le haya enseñado todas esas artes ocultistas a la hija, porque una noche subió al desván a ver qué es lo que hacía tanto tiempo en el desván, porque en el desván es en el lugar donde pasaba el mayor tiempo la niña con esa institutriz. Entonces, claro, por eso el hombre sospechó de que ahí en ese desván, lejos de la mirada de los padres, fue donde le enseñó esas artes oscuras. Entonces, una de las noches que subió al desván, resulta que vio cómo estaba invocando al espíritu de esa institutriz y se apareció esa institutriz delante. Por lo tanto, ya juntó las piezas. O sea, la niña, desde pequeña, esta chica le ha enseñado esas artes oscuras y después de muerta la hace reaparecer. ¿Por qué? Porque la quiere y no quiere irse de esa casa precisamente para poder hablar con el espíritu de esa institutriz, porque está enterrada en el panteón familiar, claro, o sea, ha tirado toda la vida con la familia, es un miembro más de la familia. Entonces está enterrada en el panteón familiar y solamente se puede invocar el espíritu en esa casa, por lo tanto no quiere irse. Dice que una vez la obligó a ir a un internado, pero al poco tiempo la trajeron porque estaba enferma. Dice que cuando los médicos pues la dejaron, dijeron no se puede hacer, o sea, esta escuela no se puede hacer responsable de una niña que tiene una salud tan delicada. Pero dice que cuando se fueron, la ambulancia que la llevó empezó a reírse, dice, de una manera que no parecía humana. O sea, te está describiendo a un personaje que aún no lo hemos visto, que en un principio nos parece dulce y frágil, que es la víctima, y luego nos parece, con otra versión de la historia, que es el verdugo, que sin verla ya te imaginas una persona totalmente demoníaca. Es normal que quiera tanto esa institutriz. Ha sido la que la ha criado. Prácticamente ha tenido más apego con ella que con sus padres. Pero claro, de ahí a llegar a amenazar al padre, porque claro, cuando ella pilló al padre que lo sabía, o sea, que le estaba espiando en el desván, le dijo, no te metas más en mis asuntos o lo vas a pagar caro. Entonces dice, tengo miedo porque se ha llevado todas las velas de la casa y ha cogido también de un arcón que tenía, que era de nuestra madre, le dice al hermano, que tenía un mechón de pelo mío de cuando yo era pequeño, lo ha cogido también. ¿Para qué quiere la cera? ¿Para qué quiere el mechón de pelo? Para formar un muñeco vudú. Entonces es capaz incluso de dañar al padre con tal de no irse de esa casa, con tal de que el padre no se meta en los asuntos de ella. Ella solamente quiere y lo único que desea es ver a su gran amiga, aquella que es como su madre, como su hermana, o sea, la persona que más quiere en el mundo, que es esa institutriz. Claro, el hermano no lo cree mucho, piensa que esos temores son infundados, ve que bebe mucho, pero bebe mucho precisamente por ese temor, aunque puede ser todo también como un pez que se muerde la cola, o bebe por el temor que tiene a la hija y eso le hace beber, intentar evadir la realidad, o bebe porque está amargado por la muerte de la madre y entonces eso le hace entender cosas que realmente no son. El caso es que va este hombre a hablar con la niña. Tenemos el tercer acto donde ya reaparece por primera vez la figura de esa niña. Una niña normal y corriente, pero
que al igual que se nos han ofrecido en el primer acto destellos de bondad en un personaje que no hemos visto y en el segundo acto destellos de maldad en un personaje que no hemos visto, cuando lo vemos, la manera de hablar a su tío, vemos destellos de bondad y destellos de maldad. A veces parece una niña inocente y otras veces parece que oculta algo, otras veces parece que la maldad está en cada palabra que dice. Es como tiene mucha ambigüedad. Dice que no quiere irse simplemente porque quiere estar allí cuidando de su padre, que ella es mayor, que las niñas la tratan mal en el lugar donde van o sienten lástima por ella, ya no puede correr, no puede jugar como las demás niñas por como tienen la rodilla. Pero a la vez también cuando dice de que quiere quedarse ahí porque hay alguien que la necesita, las palabras es como que tienen otro trasfondo. Cuando le dice quién, dice es papá, pero no es papá. Notamos de que la voz ha cambiado, en realidad es otra persona que no su padre, la cual la retiene allí y por la que no quiere irse de ese caserón. Una vez representados estos 3 actos que parece de teatro, en los que tenemos esos diálogos tan interesantes, ya pues tenemos el desenlace de la película, en la que la niña amenaza a su padre cuando ve que el hombre está buscando las velas por la casa, ella le amenaza. Le dice primero, ¿qué estás buscando? Él intenta hacerse el despistado, pero al final le dice, sabes perfectamente lo que estoy buscando. Entonces le dice ella, no quiero que te metas en mis asuntos. Ya una vez me espiaste en el desván. No quiero que vuelvas a meterte en mis asuntos, o si no, ya verás lo que pasa, amenazando al padre. Entonces tiene razón el padre, no es paranoia suya, la niña realmente amenaza al padre. El padre le dice que vio lo que hizo y que no puede seguir haciendo esas acciones aberrantes, pero ella le dice, qué mal hago con ver a una persona que tanto quiero yo. En parte tiene razón, ¿no? ¿Qué de malo hay con ver el espíritu de una persona que tanto quieres? Pero por otra parte, el padre tiene razón en cuanto que es una situación aberrante. Aberrante porque es capaz incluso de hacer daño a cualquiera, incluso a su propio padre, con tal de ver al espíritu de esa institutriz. Es como que tiene una dependencia con esa institutriz. Aparte de que parece que esas artes oscuras han influido, o por lo menos han resaltado, han sacado el lado malo de esa niña, opacando el lado bueno que pudiera tener. Entonces el padre le dice que no aguanta más, que se la va a llevar a un centro y tal, pero bueno, ya lo tiene amenazado. En fin, la parte voy a hablar con spoilers, son capítulos que, como digo, recomiendo de todos los capítulos de Historias para no dormir. Hay algunos que pueden gustar más, algunos menos, algunos tocan más la ciencia ficción que el terror, otros tocan más el suspense, algunos incluso la comedia negra, la fantasía, pero en este caso tenemos pues un terror muy psicológico y muy bien realizado. Pues está muy bien rodada, o sea, todos los capítulos están muy bien rodados, pero en este capítulo veo que se han esmerado incluso más, llegando a tener cierto homenaje al expresionismo alemán en el juego de luces y sombras. Hay una escalera por la que suben los personajes a ese desván que lo que es la sombra de los personajes al subir por la escalera o la misma sombra de la propia barandilla recuerda mucho esas sombras alargadas a lo que es el expresionismo alemán, la manera de ese desván con todos esos está lleno, es como muy enmarañado, está como lleno de objetos, la manera de moverse la cámara por ese desván recuerda mucho a cómo está rodada The Innocents. También, por ejemplo, cuando pasa alguien por un pasillo antes de llegar a la escalera que sube al desván, la cámara va siguiendo al personaje, lo que hace que el pasillo se vea mucho más largo de lo que es, se le da ese efecto tridimensional o de profundidad de campo. Entonces está muy bien rodada. Y ahora iría a la parte con spoilers. De nuevo sube Narciso Ibáñez Menta a ver qué está haciendo su hija en el desván, aunque ella ya le ha advertido. Y de nuevo vemos que hay un círculo pintado en el suelo, como ella está reclamando, está proclamando el espíritu de esa institutriz que aparece al fondo. Lo vemos como si estuviera en un segundo plano. Lo vemos también precisamente, como hay tantos objetos por ahí, lo vemos con un aspecto de profundidad de campo, de tridimensionalidad, y un aspecto bastante borroso, como un ente etéreo que si no te fijas bien no llegas a verlo del todo. Y esto recuerda mucho a la aparición de esa institutriz también fantasma que aparecía en la película de Innocence. Por eso digo que tiene ciertos guiños a la película de Innocence en cuanto a la forma en la que está rodada. Le dice que ya no aguanta más, que se la va a llevar a un centro aunque ya no quiera, entonces ella cumple la amenaza y en un muñeco que tiene, con la misma forma que su padre, le clava un alfiler y como si fuera un muñeco de vudú, el tipo le da como una especie de infarto y se queda en cama. Le da, antes de que le pegue el infarto, le da tiempo a llamar a su hermano que llega allí.
Entonces cuando ve que ella tiene un muñeco con la forma del hermano, es como que dice, bueno, ya me encajan algunas de las piezas, aunque no lo llega a creer del todo, pero me encajan algunas de las piezas que me ha dicho mi hermano sobre de que su hija practicaba la brujería. Entonces intenta quitarle el muñeco, ella dice que no, que es un muñeco viejo, que tal, y de repente le pega un bocado en la cara. Y se escucha un ruido. Y cuando sube para arriba, vemos como la cámara poco a poco se va acercando hasta que nos muestra un primer plano de una brecha que tiene en la cabeza, como si lo hubiera mordido al morder al muñeco, es como si los dientes de la niña se hubieran clavado en su cabeza, matando a su padre. Al final ha acabado matando a su padre. Bueno, de nuevo otro capítulo maravilloso. Las escenas de tensión se alargan, cuando el hermano va a subir al desván, todo eso se alarga. Aquí la tensión la creamos a través de los diálogos, en una presentación de los personajes, y cuando al final él va subiendo poco a poco a ese desván y de nuevo descubre a la hija invocando al espíritu de esa institutriz, esa tensión hasta llegar a ese desván, con lo bien dirigido que está, de verdad que merece la pena. Todos los capítulos, y es que todos, pero este especialmente, la dirección me ha parecido soberbia. Y recuerda mucho a la dirección de Innocence en muchos de los detalles. En fin, poco más que comentar, más que recomendarla. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.